aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ahora, hay dos maneras de leer el texto bíblico. Una es la manera de los bobos, que ustedes no son, ni yo, no somos bobos. Y la otra manera es de los inteligentes. Los inteligentes, cuando leen un pasaje y encuentran nombres de lugares, hacen algo, hacemos algo. ¿Qué hacemos? Vamos a los mapas. Vamos a los mapas. En sus mapas, por favor, vean dónde está Judea, dónde está Samaria y dónde está Galilea. Porque dice que de Judea se fue a Galilea. ¿Por qué era necesario pasar por Samaria? Sí, está entre esas dos regiones, ¿no? La región de Judea está al sur, la región de Galilea está al norte. ¿Quiénes vivían en Judea? Los judíos, ¿no? Los judíos. ¿Y quiénes vivían en Galilea? Los judíos también. Sí, verdad. Eran judíos de Galilea, por tanto galileos, pero eran judíos. Entonces, en Judea y en Galilea, judíos. En Samaria no. En Samaria, que estaba al centro, entre las dos, vivían los samaritanos. Versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta. Que para nosotros serían las 12 del mediodía. A diferencia de ellos, nosotros vemos de otra manera el reloj, pero el mediodía, a ellos le llamaban la hora sexta y nosotros las 12. Entonces ya tenemos dos datos que nos permiten poner pie firme. ¿Cuáles son? El uno, del tiempo. Entonces, si alguien nos pregunta ¿cuándo? ¿Qué le decimos? Al mediodía, ¿no? A las 12 del mediodía. Y si nos dice ¿dónde? En Samaria, que está entre Judea y Galilea. Muy bien, ya tenemos el lugar y el momento. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora podemos responder dos preguntitas más, ¿no? Ya tenemos el dónde, el cuándo, y cuáles son las preguntas del versículo 7 que podemos responder. ¿Quién? 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 Jesús, ¿no? Que le habló. Y tenemos la otra pregunta. ¿A quién? ¿A quién? A la mujer, a una mujer. De ahí, ¿no? De Samaria. Muy bien. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Esa es la pregunta de la mujer. Luego el apóstol Juan, escritor de este evangelio, nos comenta, dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Cuando
hemos respondido a la pregunta ¿quién y a quién? En realidad hemos dicho la forma sencilla, ¿no? Fácil. Jesús es el quién, a la mujer. Esa es una forma muy simple. Pero lo que está en el trasfondo de eso es un montón de cosas que no se dicen, pero ya están contenidas en esas palabras. ¿Cuál es una de ellas? El problema de hablarle a una mujer en la calle o fuera de una casa en general. En este caso es medio campo, ¿no? Es donde estaba el pozo. No se hacía eso. Era muy mal visto. Y una mujer que se precie de digna, de honrada, de virtuosa, no hablaba con un desconocido. Así que hay un malentendido, hay un montón de prejuicios y todo eso que están en medio del asunto. ¿Por qué no hablar con una mujer? ¿Por qué? Porque en ese momento histórico a las mujeres eran vistas con menosprecio. Y si digamos simplemente hubiera sido dame de beber con la intención de beber agua, el asunto ya se hubiera tolerado. Pero nosotros sabemos que Jesús no tenía la intención primaria de beber agua. Lo que quería era hablar con la mujer. Por eso ella está extrañada y le dice, ¿cómo pues? ¿Cómo me hablas? Tú eres hombre, yo soy mujer, y además tú eres judío y yo soy samaritana. Y Juan nos explica, no se hablaban entre ellos. Cuando un viajante, un viajero judío se encontraba con otro samaritano, sea hombre, mujer, lo que fuera, simplemente no le hablaba. ¿Ya? Hay cosas que no se admiten, ¿no es cierto? Porque esa es la situación y la vida nos pone en una condición de artificial enemistad. Dos personas salen del estadio, la una está vestida de un color, la otra de otro color, porque han estado haciendo barra a sus equipos de fútbol, y de repente uno de ellos saca una navaja y le mete el cuchillo al otro. Y uno dice, ¡qué locura! ¿Por qué? ¿Por qué? No lo conocía, no lo odiaba, nada. Pero la tontería del fanatismo deportivo les ha llevado a ese punto de mirarse con odio, con desprecio, con rechazo, y que el uno le clave un puñal o algo así. Y eso, no estoy inventando, eso ha sucedido. Así es, claro, un caso extremo, pero es real. Lo mismo pasa con la política. Dos personas que cada una tiene su criterio político, se encuentran en la calle, es época de elecciones o de tensión política, y cada uno desconfía del otro y empieza en su deseo de no ser atacado y agredido, ver la forma de adelantarse al otro y agredirlo. Por los problemas que hemos tenido en nuestro país hace poco, hablaba con una hermana que vive en un barrio de la zona sur, y ella me comenta que su hijo ha vuelto a la casa con la cabeza rota.
¿Y cómo? Sí, pues le han roto la cabeza. ¿Quién? Los del otro barrio, ¿no? Que han ido, se han enfrentado, se han insultado y le ha llegado una piedra y le ha roto la cabeza. Sí, bueno, y entonces uno dice, bueno, no es tan grave, solo una rotura de cabeza. No, puede ser mortal una rotura de cabeza. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Se conocían? Nada. ¿Habían verdaderos motivos para odiarse? No en el fondo. Bueno, entonces, problemas deportivos, problemas políticos, y por eso algunas personas dicen, en esta casa no se discute de fútbol, ni de política, ni de religión, Y entonces, para no discutir y hacer que nuestra enemistad crezca, la mujer dice, mejor ni hablar. ¿Cómo pues me vas a hablar? Pero una de las cosas que hace de Jesús alguien especial es que Él no vive de acuerdo a los prejuicios sociales, raciales, políticos, deportivos, etcétera, ni siquiera religiosos. Por esto le hace la siguiente aclaración. Así que vamos a dejar esas consideraciones tontas, externas, superficiales y equivocadas de lo que nos diferencia y lo que nos enemista, y es necesario que ahora tú reconozcas algo que es más grande, más importante. Junto a ti está alguien que debieras considerar, porque si tú le pedirías agua, Él te podría dar agua en una forma diferente, algo mayor, mejor. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y entonces, como buena samaritana, ¿saben que los samaritanos eran bolivianos? ¿Sí? No, en realidad, pero casi, ¿no? Sí. Su reacción es muy, muy boliviana. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En el versículo 10 le ha dicho él que Jesús le daría agua viva. En el 14 le dice que él, es decir Jesús, pondría en ella una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya la oferta ha crecido, ha mejorado. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua. ¿Contesta bien? Claro, está bien. Eso es lo que había anunciado Jesús. Tú me pedirías y yo te daría, o Él te daría. Y eso es lo que hace la mujer. Está pidiendo y está acertando. Pero veamos con cuidado. Dice, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ese es su objetivo. Para que no tenga sed es sustentable,
pero para que no venga a sacarla, ¿por qué no quiere venir? Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y parece como que se le pincha el globo, ¿no? Y se le desinfla. Porque el asunto iba bien. Si hubiera seguido como la mujer presumía, entonces le hubiera dicho, dame del agua, Jesús le hubiera dado y ella chocha, ¿no? Listo. No hubiera tenido más sed y no hubiera tenido que venir al pozo a sacarla. ¿Para qué le dice eso del marido? Es solamente ese afán que tienen algunas personas de ser indiscretas, ¿no? Todos tenemos una tía indiscreta, ¿no ve? ¿Sí? Que nos encuentra y nos dice, ay, hijito, ¿y sigues sin pagar tus impuestos? Te dice. O te habla de cosas peores, ¿no? Se ha enterado de que te estás divorciando o que has estado enfermo con algo desagradable y como que te quema, ¿no? Entonces, es simplemente eso. Hay una indiscreción de parte de Jesús, solo por antipático. Llama a tu marido. Ella le dice, no tengo marido. ¿Qué es lo que hace al responder, no tengo marido? Se está escudando detrás de esa máscara, de ese disfraz, de esa ropa de honorabilidad que todos nosotros tenemos. Ahora fíjense, por favor, todos los que tienen un agujero en su calcetín, pónganse de pie. Pero a veces tenemos, ¿o no? Claro. Pero no lo vamos a estar mostrando. Estamos felices porque queda oculto dentro del zapato. ¿No es verdad? De vez en cuando ocurren cosas así y a alguien se le ocurre una feliz idea de hacer del disimulo una evidencia. Por ejemplo, la gente que anda con sus pantalones, sus jeans agujereados, ¿no? A propósito, además, así los venden, ya con sus, a veces con un hueco terrible, ¿no? Ahí en la rodilla o en el muslo. ¿Por qué? Pues, ¿acaso no es tonto fabricar un jean y cuando está nuevito envejecerlo a propósito, volverlo raído o perforarlo? ¿Cómo habrá nacido eso? Claro, alguien que estaba con el jean viejo y entonces tuvo la idea de generalizar el asunto para que no se note. Y dentro de ese tipo de cosas, todos nosotros tenemos la capacidad y admitimos que los otros también se escuden detrás de esa ropa, esa capa de honorabilidad y decencia. Y entonces nos saludamos. ¿Cómo está, hermana? Mucho gusto, un placer. ¿Cómo le va?
todo bien, ¿no es cierto? Y hemos presentado nuestra mejor cara, hemos sonreído y hemos quedado bien. Pero si en vez de acercarme y dar la mano, te digo, a ver, muéstrame tus calcetines, no tus medias. Quiero ver si no tienes un agujerito por ahí. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Por qué tendría que mostrarte? ¿Por qué tendría que hacerlo? No admitimos, ¿no? Es decir, nos gusta mantenernos en ese nivel superficial en que todos nos respetamos. Y hay un proverbio que dice, respetos guardan respetos. ¿Sí o no? O algunos le han cambiado, ¿no? Respetos guardan costillas, dice. Así que la mujer está confiada y dice, no va a ir a buscar mi certificado o no va a ir a averiguar a la aldea o algo así. Tiene que admitir lo que yo le diga. Y yo me hago la osa, dice ella, ¿no? Entonces, sí, no tengo marido. Así que como no tengo marido, no tengo por qué llamar a nadie. Si quieres seguir hablando, podemos hablar, pero yo estoy apoyada en esa mi cara de decencia que no puedes tú traspasar. Eso se puede hacer entre nosotros. Entre nosotros podemos, sin mayor dificultad, hacer que el otro guarde su distancia. Un ejemplito más, no se moleste. Es que la hermana es muy buena gente, ¿no? Pero quizás en otra situación, en el minibús o no sé, ¿qué hubiera hecho, hermano? Si un desconocido viene y se apoya, ¿qué hubiera hecho? Le hubiera dado un empujón, ¿no? Y le hubiera dicho, siéntese bien. ¿Qué le pasa? ¿No? ¿Sí? Otra vez, nos gusta mantener nuestra posición y esa distancia que nos salvaguarda. ¿Ya? No te metas conmigo, mejor. Ya si te gustan tus dientes. Y con la mayor parte de la gente se puede hacer eso. Se puede. No con Jesús. Ni la mujer pudo. Ella le dice, poniendo su velo, ¿no? No tengo marido. Entonces, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero no es que no tienes, sino que el que tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Quiere decir, cuando has dicho que no tengo marido, eso no era verdad. Es verdad que no es tu marido. ¿Ya? Y eso contrasta con el hecho de que ya has tenido 5. O sea, este es el 6º. Le dijo la mujer una vez que se sintió descubierta, ¿ya? En su conciencia desnuda, ya no puede ocultarse detrás de esa capa de honorabilidad.
Señor, me parece que tú eres profeta. En el Antiguo Testamento los profetas solían llamarse videntes. Los videntes son los que ven, a diferencia de los que no ven. Nosotros, en general, podemos ver solamente lo aparente, lo físico. Pero el vidente puede ver un poco más de acuerdo a el don que le da Dios. Los profetas podían ver un poco más. Por eso le dice, me parece que tú eres profeta. Y ya que eres profeta, voy a aprovechar. Entonces, claro, voy a salir de dudas. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Le dice, ustedes los judíos son los que dicen que en Jerusalén. ¿Por qué decían eso? Por la canción de David. ¿No acabamos de cantar la canción de David y el llamamiento a que entren a Jerusalén, ¿no? A adorar. Así que ellos, siguiendo la tradición judía, decían en Jerusalén. Ahora, tal vez ya no tenemos que cantar esa canción, porque Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Necesitamos hacer una aclaración un poquito mayor ahora. La diferencia de opiniones que habían entre judíos y samaritanos era de carácter étnico en cierta forma. Lo que pasó es que los de Samaria eran también israelitas originalmente, pero fueron llevados en la deportación por los asirios y se mezclaron con naciones extrañas. Cuando volvieron ya estaban mezclados, así que eran cholos o mestizos, como la mayor parte de nosotros. Así que por eso no les dije los samaritanos eran bolivianos, un poco. ¿Ya? Nadie podía de ellos decir soy de tal pueblo, de tal etnia puro, no podían. Los judíos, en cambio, 150 años más tarde, también fueron deportados, llevados a Babilonia, y de Babilonia, 70 años más tarde, volvieron, pero no se habían mezclado mayormente. Por lo menos tenían la pretensión de que eran puros. ¿Ya? Eran de la tribu de Judá. Ellos habían mantenido no solamente su sangre sin contaminación, sino que también habían mantenido los libros de lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. En cambio, los samaritanos solamente se habían quedado con el Pentateuco. O sea, los samaritanos tenían las escrituras, sí, el Pentateuco. O sea, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Pero los judíos tenían todo. Así que, por esta razón, los judíos tenían la esperanza del Mesías que viene sobre todo en los libros proféticos. Pero los samaritanos sabían de eso como algo extravagante, extraño de los judíos, pero ellos solo se regían por el Pentateuco, aunque en realidad habían mezclado con otras cosas también. Si podemos hacer una comparación, tendríamos que decir que nosotros nos aproximamos un poco más a los judíos en cuanto a las doctrinas, a la formación teológica y todo eso. Los samaritanos se aproximaban un poco más a los católicos de nuestros días, porque todos nosotros tenemos parientes, amigos, vecinos católicos,
Y les criticamos, ¿no? Por ejemplo, les criticamos que se van a las alacitas y se compran el equeco y después dicen, ya tengo mi casita que el equeco me ha dado y ahora voy a tener una casa, de verdad, ¿no? Y le dices, pero ¿cómo? ¿Confías en el equeco para que él te provea una casa? Y dice, sí, funciona. ¿Pero acaso no eres católico? Dice, soy católico. ¿Qué problema? Y ese es el sincretismo. El sincretismo es la mezcolanza de creencias, de prácticas, de tradiciones y todo eso. Entonces, supuestamente los judíos no eran sincretistas, solo supuestamente, ya pretendían no ser sincretistas. Los samaritanos eran abiertamente sincretistas. Por eso había una diversidad de divergencias entre una posición y otra. Y por eso el Señor Jesús no está diciendo, ya no importa, no hay diferencia, no era ecumenista Jesús. ¿Ya? No dice, ya vamos a obviar las diferencias que parecen haber, que si que Jerusalén o Samaria, no. Jesús le dice claramente, le puntualiza, versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Ese vosotros es los samaritanos. ¿Adoraban? Adoraban, claro, pero no sabían qué. No tenían luz, no tenían dirección correcta y por eso estaban equivocados. Nosotros, es decir, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Ya? Nosotros somos herederos de todo el Antiguo Testamento, que era la Biblia de Jesús. Nos beneficiamos con eso. Además tenemos un mayor beneficio porque tenemos el Nuevo Testamento. Pero ahora el Señor Jesús dice, mas ahora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoraréis al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, no en Jerusalén. Pero no está mal la canción, hermana, no se ponga triste con lo de Jerusalén, porque hay un cumplimiento profético en eso, ¿no? Con la Nueva Jerusalén. Pero lo que está diciendo el Señor tiene que ser algo que no está apoyado, que no está basado o sustentado en lo externo. Una ciudad, un lugar, una época, un tiempo o todo eso. Miren que desde la antigüedad las religiones en el mundo han enfatizado algo. Los cananeos en la época patriarcal y después durante la época de los jueces y de los reyes también, tenían sus propios dioses. El dios más conocido por nosotros, por las páginas de la Biblia, era Baal. Pero no era el Dios verdadero, es el rival, digamos, ¿no? Solo que los israelitas se dejaron arrastrar varias veces a la idolatría a Baal. Baal no era el único, no era un Dios único. Habían otros dioses junto con él, pero él era el principal. Y además era un nombre genérico, se podía combinar, era el Baal de esto, el Baal de lo otro, más o menos como hacen los católicos en nuestros días, ¿no? Dicen el Señor de la sentencia, el Señor del gran poder, y uno se pregunta, ¿son varios señores? Un poco extraño, ¿no?
Bueno, parece que son, con las vírgenes también. Cuando viene Oriente Petrolero y juega contra un equipo de La Paz, es la Virgen de Cotoca contra la Virgen de Copacabana. No estoy bromeando y no me estoy haciendo la burla pero así resulta, porque cada equipo tiene su imagen y confía que les va a ayudar en la competencia que tiene. Así es. Así eran los Baales. ¿Qué distinguía a un Baal del otro? ¿Y qué distinguía de los otros dioses, como Astarte, por ejemplo, que era la diosa de la fecundidad? El momento, la época, la estación del año. Entonces, Baal tenía su culto en verano, porque era el dios del fuego. En cambio, Astarte tenía su culto en la primavera, porque era de la fecundidad. Así que darle culto en invierno a Baal, ¿para qué? A diferencia de ellos, los griegos tenían también todo un panteón, ¿no? Panteón es de todos los dioses, un montón de dioses, que no estaban diferenciados por la época o el cuándo, sino por el lugar. En tal lugar reinaba, gobernaba un cierto dios, y en el otro lugar otro. Y se enemistaban por esa razón. Por eso, si un griego salía a navegar, era conveniente que rinda culto a Poseidón, el dios del mar. Pero si iba a una montaña, Poseidón no podía hacer nada. Había que adorar a Neptuno, no, Neptuno era el mismo Poseidón, pero en latín, a Odín, digamos, en el caso de los alemanes, ¿no? O Thor. ¿Dónde estás? Tienes que saber cuál es el Dios del lugar, y a ese Dios le puedes rendir culto. Todo eso hacían los paganos. Los samaritanos un poco habían agarrado esos conceptos de los paganos, o habían mantenido, y habían tratado de combinar con la teología, con el pensamiento del Antiguo Testamento. Y por eso, en el libro de los Reyes se nos cuenta que el pueblo mezclado que volvió del exilio a Samaria temía a Dios, pero servía a los dioses de las naciones. Otra vez, tal como sucede ahora. Jesús le dice, no se puede seguir así, no se puede hacer eso. Si crees en el Dios vivo y verdadero, Él tiene que ser único. No puedes tener otro, no puedes tener devoción para otro, no puedes reconocer a otro. En la ley del Antiguo Testamento aún estaba prohibido mencionar el nombre de un Dios ajeno. Nada. Solamente vas a reconocer a Jehová. O Yahvé en la otra traducción, ¿no? El nombre cambia solamente por la forma de pronunciarlo. Pero el Dios de los cielos, el Dios único, y Él quiere la adoración no en el nivel superficial, quiere que sea en espíritu, ¿ya? Y con la verdad. Así que no me digas que no tienes marido. Di la verdad. No me digas que no tienes un agujero en tu calcetín. Si lo tienes,
Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Lo que está diciendo es: yo sé algo que no es propio de mi religión, es de ustedes. Ustedes son los que hablan, mencionan del Mesías, porque las profecías del Mesías, especialmente en Isaías y otros pasajes, ellos no los reconocían. Pero ella dice: no soy tan ignorante, sé eso. Ya sé, es decir, tengo un conocimiento teórico acerca de aquel que ha sido profetizado. Versículo 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Quiero pedirles un favor, ¿no se molestan? Un favorcito. En parejas, ¿ya? Cuéntale a tu eventual pareja, la persona que está a tu lado, cuéntale qué le dijo Jesús a la samaritana en el versículo 26. Cuéntale. Hermanos, los que estudian la Biblia reconocen que hay varias maneras de plantearla. De acuerdo al planteamiento que se hace, se encuentra que hay momentos sobresalientes, más o menos como en una cordillera. Una cordillera tiene muchos montes, ¿no? Pero normalmente hay un monte que sobresale a todos. La cordillera más grande del mundo está en el Asia, se llama los Himalayas. En la cordillera del Himalaya o los Himalayas hay un monte que sobresale de todos. ¿Cómo se llama? El Everest. El Everest. Y dicen es la cumbre del mundo. La cumbre de la revelación bíblica es Juan capítulo 4, versículo 26. Jesús está hablando y está diciendo: yo soy. Y yo soy es exactamente lo mismo que Jehová. Está proclamando su deidad. Pero a una samaritana hubiera sido de esperar que Jesús reúna al Sanedrín de los sabios judíos, de los rabinos y los sacerdotes y todos ellos, y ahí entonces les diga: yo soy. Más bien, cuando lo tuvieron frente a sí y lo interrogaron, él no les habló ni les contestó. ¿Por qué escogió a la samaritana para hacerle semejante revelación, que es la cumbre de toda revelación? Sin esto, nada tendría sentido. ¿Por qué? Miren, la Biblia comienza con una afirmación sencilla y clara. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y este mismo evangelio nos trae al momento diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando del mismo principio
y del mismo Dios creador. Ese verbo que es el Dios creador es el que al principio hizo los cielos y la tierra. Junto con eso tenemos Hebreos capítulo 1, versículo 1, que dice que en otros tiempos Dios habló a nuestros padres por los profetas. ¡Qué bien! Maravilloso. Pero esa es solo la cordillera en general. Y luego dice, ahora en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo. Ahora, si nosotros queremos ser literalistas, empezamos a no oigo. Y hacemos de tontos, igual que esos nuestros amigos que nos dicen de vez en cuando, ¿dónde está pues Dios? A ver, móstrame. Si hay Dios, móstrame. ¿No les han dicho? Todos tenemos amigos tontos que hacen ese desafío. Si de verdad hay Dios, quiero que me lo muestres. O quiero escucharle. Solo que, si quieren escucharle, debieran escucharle. Porque Dios está hablando. Todo el tiempo está hablando. No es un Dios silencioso. A veces percibimos eso, ¿no es verdad? Especialmente en momentos de aflicción. Nosotros tenemos un hijo enfermo o nos viene una quiebra económica, no sé, alguna cosa así. Y entonces vamos donde Dios y le pedimos, Señor, por favor, ayúdame en este momento, necesito que me digas algo. Y nos paramos y no oímos. Y parece que nuestra oración se eleva y se choca con el cielo raso y se cae. Y no llega. Y vienen las dudas. ¿Qué pasa con Dios? ¿No habla? El Salmo 115 dice, los ídolos de ellos son piedra y madera, en el mejor de los casos, oro, pero material nomás. Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Tienen pies, pero los tienen que cargar porque no se pueden mover. Esos son los ídolos. Ahora, si mi Dios es igual, que tiene ojos, tiene pies, pero no hace nada y especialmente no habla, es igual un ídolo, ¿o no? No mi Dios. Mi Dios habla. El Dios verdadero, el Dios de la Biblia, está hablando. ¿Y qué está diciendo? Si todo lo que está diciendo pudiéramos nosotros con un poder especial resumirlo al mínimo, una palabra. Esa palabra es Jesús, porque Jesús es la palabra de Dios y en Jesús está todo lo que Dios quiere decir. Dios no tiene que decir Jesús y algo más, Jesús y el equeco, Jesús y María, Jesús y... No, lo único que tiene para decirnos Dios es Jesús. Y ya lo ha dicho. Nos ha dado su palabra. Y por eso, con justa razón, Jesús a la samaritana le dice, yo soy el que habla contigo. ¿Para qué más? Ahí está. ¿Cómo
Como que el apóstol Juan interrumpe el relato y nos cuenta ya que vienen los discípulos y le hablan y todo eso. Pero después de eso, no hay necesidad de más. Realmente ahí podría terminar la Biblia en lo que respecta a nosotros, porque ya la revelación ha sido dada. Dios en su bondad continúa todavía, ¿no? Nos hace algunas aclaraciones, nos cuenta que la mujer samaritana vuelve a su aldea, habla con los hombres y se convierte en la primera evangelista. ¿Han visto eso? Es una evangelista que no sabe mucho, sabe un poquito, pero ese poquito que sabe lo usa, va donde ellos y les dice, versículo 39, me dijo todo lo que he hecho. Entonces eso les mueve a los hombres de esa ciudad a ir donde Jesús y escucharle. Y luego ellos declaran, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Estos ya eran salvos? Claro, eran salvos, porque han creído en Jesús y la fe en Jesús produce salvación. Eso es lo que le preguntó el carcelero en Filipos, ¿no? A Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y eso es lo que hicieron estos. Cuando oyeron de la mujer, le creyeron a la mujer. Pero cuando fueron a Jesús, recibieron el mensaje completo, le creyeron y fueron salvos. ¿Hay una cumbre más alta? No hay. Y tú necesitas llegar a esa misma cumbre. Fe en Jesucristo. Tú necesitas escucharle a Él mismo, declarar a tu corazón en forma espiritual, por medio de la palabra, yo soy el que habla contigo. ¿Oramos?